Muchas gracias, Enrique. Y ahora dejo con ustedes a Luis Larraín. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Lucía y Care, por invitarme a compartir reflexiones con Enrique Correa sobre el futuro, qué pasa con este año 2013 y qué pasa sobre todo más adelante. Yo creo que, primero, algunas cosas de contexto. Este es el último año del gobierno del presidente Piñera. Se centra mucho el análisis de este año 2013 en cuál va a ser el porcentaje de apoyo que va a tener el presidente Piñera. Yo creo que el porcentaje de apoyo es importante, no necesariamente por las razones que se les atribuye, que es que un alto porcentaje de apoyo da más probabilidad de que se elija un gobierno de la Alianza. Recordemos nada más que en la última elección presidencial la expresidenta Bachelet terminó con casi un 80% de apoyo y su candidato tuvo un 29% y perdió la elección. Yo creo que más importante que el porcentaje de apoyo es que el gobierno del presidente Piñera termine muy bien, termine con mucha prestancia, termine como un gobierno que cumplió perfectamente su rol de hacer un cambio desde la concertación hacia la centroderecha en este proceso que nosotros hemos andado en Chile. Esta cosa es importante además porque este gobierno ha incorporado a la política y a las políticas públicas a una nueva generación y eso creo que es muy importante y no se debe perder. El otro elemento importante, y ahí está mi exposición, es que este año, si bien es cierto, como decía Enrique Correa, hay una cierta interrupción que a mi juicio es larvada del clima social que vivió Chile el año 2011 y parte del 2012, es muy importante cómo evolucione ese clima social. Ese clima social con una ciudadanía que cuestiona agresivamente el poder. Han habido distintas interpretaciones de esto. Aquí hago un poco de publicidad corporativa. Yo escribí un libro que se llama El regreso del modelo y es un libro que hace una interpretación de qué es lo que pasó en Chile en los últimos años. Y básicamente lo inscribe dentro de un proceso de cuestionamiento de la ciudadanía, no solamente en Chile, sino que en general en el mundo, pero con un acelerador en Chile, a todas las instituciones que representan el poder. Y ahí está, por supuesto, el gobierno, pero está, por supuesto, también la empresa, está también las autoridades del ámbito religioso, etc. Creo que ese es un clima que permanece y que está larvado, y que es importante para este año y también para lo que venga más adelante. Y creo que ese es un elemento fundamental. Menciono que va a haber un fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que no lo veo tanto como una cuestión, de nuevo, con efecto en las próximas elecciones, sino que también como un elemento que nos ayude, ojalá, a terminar un gobierno del presidente Sebastián Piñera con mucha prestancia. La economía en Chile está marchando muy bien, lo escucharon ustedes en la mañana, y por supuesto ese es un elemento que puede ayudar. ¿Qué va a pasar el año 2013? Bueno, vamos a tener primarias en la concertación, Bachelet, Orrego, Velasco y Gómez. No sabemos qué van a hacer los comunistas en esa primaria. En la alianza, Alamán y Goldborn. Yo pongo ahí pronóstico reservado, esa es una expresión muy útil que yo he aprendido de algunos amigos médicos, que puede significar que el paciente no está muy bien, pero también significa que el médico no quiere decirnos realmente lo que está pasando, y yo de alguna manera me escudo en ese término. Como ustedes saben, nosotros en Libertad y Desarrollo somos una institución que ha sido neutral
en las primarias de la centro-derecha, tenemos gente trabajando con Lorenz Gollborn, tenemos gente trabajando con Andrés Alamán, y nosotros no nos vamos a pronunciar por uno u otro. Pero sí es muy importante, a mi juicio, que haya buenas primarias en la alianza, que haya alta participación, que haya discusión de contenidos en esas primarias. Creo que sería malo lo que se ha insinuado últimamente, en el sentido de que se interrumpa este proceso de primaria por alguna consideración de corto plazo respecto a la conveniencia para los candidatos. Creo que la centro-derecha tiene un déficit de política, le da una ventaja a la concertación y tiene que construir más instituciones políticas. Y dentro de la construcción de esas instituciones políticas, a mi juicio, es fundamental que haya primarias. Otro elemento de este año es el fenómeno de la alta abstención, que ya vimos que viene con el voto voluntario y que es la que nos hace tener esperanza a la centro-derecha, en el sentido de que la carrera presidencial no está corrida, porque aquí no se trata simplemente de comparar si mi candidato es mejor que el tuyo, sino que además de convencer a los electores de que vayan a votar por ese candidato. Y eso le abre una gran cantidad de incertidumbre a la elección. Sabemos que además en la papeleta van a estar probablemente Marco Enrique Ominami, se ha hablado de Tomás Jocelyn Holtz, Claudio Parisi, Marcel Clot, etc. Los temas de la campaña, yo esto los voy a nombrar simplemente, no me voy a detener en ello porque sería muy largo, pero la pregunta es cuán importante van a ser en la campaña estos temas. En materia de educación, ¿qué va a pasar con las movilizaciones estudiantiles? ¿Qué va a pasar con la discusión sobre el lucro, educación pública y privada? El tema de los abusos y la competencia, ¿cómo va a impactar las campañas? El tema de la desigualdad y la reforma tributaria, que se discutió, entre comillas, con la promesa de que se trataba de no tener ese tema en las campañas presidenciales. Me temo que no va a ser así. ¿Qué va a pasar con los temas de inversión en Chile? ¿Qué va a pasar con las dificultades crecientes que hay para aprobar proyectos de energía en nuestro país? ¿Qué está llegando también a los proyectos de minería? ¿Qué va a pasar con la discusión que hay sobre la propiedad del agua? ¿Cómo vamos a congeniar eso con los temas de participación ciudadana y con el nuevo fenómeno que ha aparecido, que es este del activismo judicial, en los cuales algunos jueces consideran que lo importante no es lo que dice la ley, sino que su propia y personal interpretación de lo que es justo? ¿Qué va a pasar con la política indígena y con la situación en la Araucanía? Además, hay otros temas para el año 2013 muy importantes. El tema de la paz social. Fíjense que sigue siendo el tema de la delincuencia y la falta de paz social la principal preocupación de la población en todas las encuestas serias que existen. Y sin embargo, desgraciadamente, todavía no tenemos una propuesta creíble de algún sector político respecto a cómo vamos a enfrentar eso. Creo que estas son oportunidades para los candidatos. ¿Qué va a pasar con los temas de vivienda, con los temas de espacios públicos, con el tema de la ciudad, con los temas de medio ambiente que afectan cada día a las personas y que son cada vez más importantes en sus decisiones de voto? Esa es una cuestión que los candidatos tendrán que recoger. Lo mismo con la conectividad en las regiones. Nosotros en Santiago, ese es un tema que lo tenemos bastante bien resuelto con nuestras autopistas urbanas, pese a algunos problemas con gestión. Pero los problemas que hemos visto en Aysén, incluso los de Magallanes y otros más, tienen mucho que ver con el tema de la conectividad. Temas que empiezan a surgir. ¿Qué va a pasar con el sistema de AFP? Vamos nosotros, por la exigencia de tener pensiones muy similares al sueldo de actividad, a reformar nuestro sistema de AFP. ¿En qué dirección? ¿En la dirección de los sistemas de bienestar europeos? Si uno mira, y yo escuché atentamente a Pedro Videla, en la génesis de muchos de los problemas que está viviendo Europa hoy día están justamente los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones son los que explican gran parte de la deuda y de la quiebra de los estados de bienestar. ¿Vamos a cambiar nosotros nuestro sistema por hacer caso a estas demandas de cambio? Lo mismo sucede, obviamente, en el tema de la salud, en la cual se ha planteado la necesidad de hacer reformas, pero que obviamente esas reformas pueden ir de un extremo al otro.
yo aquí quiero llamar la atención sobre el hecho que hablamos mucho del sistema ISAPRE. Tenemos todos los que estamos acá, no sé si todos, pero la gran mayoría, la suerte de que tenemos al Estado muy preocupado del sistema ISAPRE. Cuando hablo del Estado hablo del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, pero todo eso es para el 16% de los chilenos. Hay un 84% de los chilenos que no pueden acceder al sistema privado de salud y que tienen condiciones muchísimo más malas que las que tenemos nosotros. Esos son temas que a mí me gustaría ver abordados también en las campañas. Y por último, un tema que a mi juicio tiene un potencial bastante destructivo, que es las miradas nuevas que se están haciendo sobre el mercado laboral. Desgraciadamente, nosotros no hemos avanzado en Chile en tener mayor flexibilidad laboral. Sabemos, hay diagnósticos compartidos respecto a que necesitamos más flexibilidad. Pero la mirada que se está haciendo ahora sobre el mercado laboral a mí me parece peligrosa. Hay gente que está mirando y que dice, bueno, como parece que la educación se demora bastante y tiene tantas deficiencias como para resolver el problema de la desigualdad tenemos que resolverlo a través del mercado laboral. Y yo he escuchado economistas que no son de la Fundación Sol, por decir un nombre, sino que son bastante más economistas mainstream, digamos, que están hablando de regulación de brechas de salario en el mercado laboral. Y eso obviamente que es un camino que puede ser complejo. El problema, a mi juicio, de Chile, más allá de esta elección, pero muy presente en las campañas, ¿cuánto terreno ganó finalmente el populismo? Aquí tenemos un discurso más o menos general, que fue el discurso de las movilizaciones, en que nos decían que el problema es que el chancho estaba mal pelado, que todo esto se arregla repartiendo mejor la torta, y repartir mejor la torta significa aumentar los impuestos y aumentar también los beneficios sociales. Y sin embargo, sabemos, y de nuevo me remito a la exposición que hizo Pedro Videla, que esa receta es la que en buena parte ha llevado a Europa a la situación que tenemos actualmente. Porque parte de una premisa que está equivocada y que es que el crecimiento económico en nuestro país está garantizado. Enrique Correa hizo una muy buena mención a la importancia que tiene el crecimiento económico. Mi punto es que en estos 22 años que llevamos en democracia, ha habido un cierto consenso que en el último tiempo se ha desbalanceado en contra de la producción y a favor de la repartición de la riqueza. Y que si no tenemos adecuado equilibrio en ese elemento, podemos entrar en un proceso en el cual se interrumpa nuestro crecimiento económico para pasar a tener un crecimiento económico que nos hace entrar en un círculo vicioso de inconformismo, porque crecemos menos, la gente pide más. Ese es un elemento central de lo que está pasando en Chile hoy día. Eso es, desgraciadamente, este discurso populista, lo que mucha gente está viendo diariamente en los medios de comunicación, es lo que escucha hablar a los políticos. Y nosotros sabemos que eso no es cierto y que lo que tenemos que hacer es crear riqueza. Y que la riqueza, entre otras cosas, se crea en las empresas, instituciones que están tan cuestionadas en nuestro país. La pregunta entonces, si resiste Chile al populismo. Por supuesto, como decía Enrique, depende de la fortaleza de nuestras instituciones. Él ha dicho que tenemos instituciones muy poderosas. Yo creo que, además, lo que no dijo es que la concertación cumplió un rol muy importante durante todos estos años en la contención de demandas que van más allá y que pueden desequilibrar la creación de riqueza en nuestro país. Por supuesto que dependemos de la capacidad de crear acuerdos, y yo en eso coincido, en que nosotros tenemos que realizar reformas políticas que ojalá tengan un grado de reflexión mayor que la que hemos escuchado hasta hoy día, en la cual simplemente se le echa la culpa al sistema binominal hasta de los resfriados de temporada, y la mayor parte de la gente ni siquiera sabe cuándo se utiliza el sistema binominal para las elecciones. Yo vi una encuesta hace poco en que la gente reclamaba por el uso del sistema binominal en las últimas elecciones municipales.
en que obviamente el sistema no es binominal. Yo creo que lo fundamental, lo que falta en el ambiente político chileno, es que haya liderazgos que cambien el foco hacia el emprendimiento y la producción. Este desbalance que se ha creado por los fenómenos de movilizaciones sociales del año 2011, tiene que restablecerse en favor de alguien que ponga el foco en el emprendimiento y la producción. Eso es un liderazgo que está hoy día sin muchos candidatos a ocuparlo, y que a mi juicio los candidatos o el candidato que definitivamente tenga la alianza tiene que ocuparlo absolutamente. Quiero mencionar además otro elemento que a mi juicio es importante. Tengo la impresión que la que vamos a vivir este año, va a ser la última elección dominada por esta generación de políticos. Y cuando hablo de esta generación de políticos, para más o menos ubicarme, es como de la edad mía para arriba. Yo tengo 56 años. Yo creo que, independientemente de cuál sea el resultado, esta campaña va a ser extraordinariamente importante en perfilar esos liderazgos. Yo creo que después viene el recambio, y eso es lo que explica que tengamos a personas inteligentes y preparadas como Claudio Rego o como Andrés Velasco, compitiendo en una primaria en que la verdad tienen bastante pocas posibilidades de ganarle a Michelle Bachelet. El punto es cómo quedan perfilados esos liderazgos. Por eso que es tan importante también para la centro derecha cómo quedan perfilados otros liderazgos. Y estoy hablando de Lawrence Goldborn, estoy hablando de Andrés Alamán, estoy hablando de otros políticos de la centro derecha, por ejemplo, quizás algunos de los nuevos senadores que va a elegir la alianza, que va a tener bastante, por las razones que todos conocemos, en que muchos de sus senadores se fueron al gobierno, que vamos a tener bastantes nuevos candidatos a senadores en la alianza. Cómo se perfilen esos liderazgos va a ser, a mi juicio, extraordinariamente importante para cuál es el futuro de la política chilena, para que esos nuevos líderes tengan en mente y puedan rebalancear la sociedad chilena hacia la ecuación entre crecimiento y repartición de la riqueza que es necesaria para tener éxito. Las campañas, a mi juicio, van a llevarnos a una segunda vuelta entre un candidato de la Concertación y de la Alianza. Creo que la elección va a ser una elección disputada, no sé cuán estrecha, pero sí va a ser una elección disputada. Yo no creo en esto de que porque haya una candidata que esté en las encuestas muy arriba no vayamos a tener una elección disputada. Creo que es extraordinariamente importante en este contexto qué pasa con las elecciones parlamentarias, porque dentro de las instituciones que mencionaba Enrique, que son fuertes, a pesar de todo lo que se alega desde la clase política contra ellas, está el equilibrio de poder que establece un poder legislativo como el Congreso, donde hay relativo equilibrio de fuerza. Creo que sería muy grave para el futuro de nuestro país que se rompiera ese equilibrio de fuerza y que tuviéramos reformas que no contemplaran la posibilidad de la negociación, que ha sido lo que ha permitido que esta transición de Chile durante estos últimos años haya sido una transición razonable. ¿Qué pasa con las coaliciones? Ese es otro tema que no sabemos. Sobre todo en la centroizquierda hay una discusión planteada respecto a si la Concertación va a seguir siendo el referente de la centroizquierda o si se va a ampliar. La pregunta es si hay izquierdización o no hay izquierdización, ¿no? También es relevante, me voy a referir a ello un poquito más. Y por último, el efecto del gobierno. ¿Fue al final el gobierno un gran elector? ¿Influyó o no en las elecciones? Son parte de las cosas que vamos a ver. Yo creo que la clave es que tenemos hoy día, me prendieron la luz roja, pero el cronómetro dice que llevo 2 minutos, me faltan 2 minutos, así que yo lo voy a ocupar. Hoy día tenemos el clásico dilema entre continuidad y cambio que siempre está presente en la historia de los países. ¿Cuáles son los límites del próximo gobierno?
Por supuesto que depende de las instituciones y de los acuerdos, y por eso les decía yo que es tan importante el Congreso. Pero ¿podemos descartar la izquierdización como lo hacía Enrique Correa? Yo no estoy tan seguro. Nos hemos acostumbrado a ver algunos dirigentes políticos de la Concertación muy moderados. Tenemos a un Camilo Escalona descafeinado que de tratar en algún minuto de chupasangre a los empresarios, hoy día podría llegar a convertirse en alguien a quien aman los empresarios, ¿ah? De acuerdo a antiguas expresiones que escuchamos por acá. Creo que hay en lo que ha sido, por así decirlo, el mainstream de la Concertación, o sea, las personas que han conducido la Concertación durante todos estos años, hay una auténtica intención de que efectivamente la Concertación no se izquierdice. El problema, a mi juicio, es que hay muchos dando vuelta a los que esta intención no se la han manifestado. Está el movimiento estudiantil, están muchos movimientos sociales a los cuales simplemente no le contaron este cuento, y lo que ellos están haciendo es que están exigiendo a la expresidenta Bachelet como candidato que tenga una plataforma que sea absoluta y radicalmente distinta de lo que era la Concertación hasta ahora. Y eso significa el Partido Comunista, pero también otros movimientos que son más radicales y que son menos orgánicos que lo que es el Partido Comunista. Entonces, para ir terminando, yo creo que necesitamos ciertos acuerdos básicos, necesitamos estabilidad macroeconómica y crecimiento, necesitamos energía e inversión, necesitamos paz social, necesitamos mejorar nuestra educación y creo que vamos en camino a eso. El problema es si con la celeridad suficiente para responder a las demandas para mejorar la desigualdad que tenemos. En definitiva, para usar alguna figura literaria, la pregunta es si nosotros queremos seguir lo que nos dice el gato pardo, un término que tiene mala prensa, pero que es muy sabio. Y en esta novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tancredi le dice al príncipe Fabrizio: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Necesitamos ese cambio, tenemos que hacer reformas, pero tenemos que hacerlo, a mi juicio, de acuerdo a esta lógica, a la lógica del gato pardo que tantos dividendos le ha dado a Chile. Porque la otra opción es que el cuento termina mal, termina como Pedrito y el lobo, o el pastorcito mentiroso de Esopo, en la cual el niño gritaba y gritaba que venía el lobo y tantas veces no vino el lobo, 22 años en este caso, no vino el lobo, que nos acostumbramos a todo que el lobo no puede venir. Pero el lobo puede venir, no es lo más probable, no es lo que todos deseamos, pero puede venir. Y para mí lo más importante es cómo estas campañas políticas, no solamente por quién gane o por quién no gane, sino por el tono que tengan esas campañas, finalmente reafirman el rumbo que hemos tenido y que nos tiene considerados como uno de los casos emblemáticos y líderes de crecimiento y de progreso en Chile. El que hace que nosotros, pese a todas las críticas que se hacen a solo mirar las cifras económicas, solo mirar el PIB, en un informe reciente